hay días en los que la Fórmula 1 cambia para siempre. Un niño prodigio con 18 años, 7 meses y 15 días cambió las reglas del juego ese 15 de mayo de 2016, el día que empezó un reinado que hasta el día de hoy perdura. En este vídeo vamos a despedazar cómo fue aquel mítico Gran Premio de España del año 2016, la carrera donde Max Verstappen empezó a forjar su leyenda. A inicios de la temporada 2016, la dupla de pilotos de Red Bull era la misma que la temporada anterior, Daniel Ricciardo y Daniel Kvyat. A los mandos del RB11, ninguno de los dos pilotos consiguió rebasar la marca de los 100 puntos, hecho que no ocurría desde el cambio de sistema de puntuación en el año 2010, y que de hecho sería la única temporada hasta la fecha donde ocurrió eso. Quedaba claro que el inicio de la era híbrida había empezado con el pie izquierdo para la marca de bebidas energéticas, después de haber dominado la categoría tan solo unos años atrás. Por suerte para Red Bull, había un chico llamado Max Verstappen que venía irrumpiendo fuerte y estaba llamado a ser la cara visible de la escudería. Verstappen apenas tenía 17 años y 3 días la primera vez que se subió a un Fórmula 1 en los libres 1 de aquel fatídico Gran Premio de Japón del año 2014. Y sorprendentemente se tomó la decisión de prescindir de Max en la GP2 y pasarlo directamente a un Fórmula 1 el año siguiente, siendo aún menor de edad. El hecho de que Max pudiera correr en Fórmula 1 siendo menor de edad puso en jaque a la FIA. Un piloto que legalmente no podía conducir un coche de calle iba a correr en Fórmula 1, algo que nunca había pasado en la categoría. Max iba a ser el debutante más joven de la historia, y desde entonces eso no ha vuelto a pasar, debido a que a partir del año siguiente la Federación Internacional de Automovilismo introdujo la obligatoriedad de tener al menos 18 años para poder correr en la máxima categoría del motor. Red Bull entonces hizo debutar a Max en Fórmula 1 la temporada 2015, para el equipo Toro Rosso junto a Carlos Sainz. En el equipo de Faenza, el joven Mad Max mostró ya que era un piloto hecho de otra pasta, aunque su inexperiencia y juventud también se hizo notar con varios accidentes propios de alguien que se había saltado los pasos lógicos para llegar a la Fórmula 1. En aquella temporada 2015 se demostró que era un diamante en bruto, y con la madurez inherente de la experiencia en Fórmula 1 sería un piloto capaz de luchar por campeonatos. Sus mejores resultados fueron 2 cuartos puestos conseguidos en el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Estados Unidos, acabando la temporada con 49 puntos y P12 en el Mundial de Pilotos, frente a los 18 conseguidos por su compañero también rookie Carlos Sainz, aunque cabe decir que sobre todo en clasificación el madrileño le aguantó el pulso e incluso le ganó a una vuelta con un 10-9 para Sainz. En ese arranque de 2016 el RB12 pareciera un coche mejor que su antecesor. En las 4 primeras carreras del año antes de Barcelona, Ricciardo ya acumulaba 36 puntos y Kvyat 21. Pero desde inicios de temporada, y a pesar que el ruso quedó por delante de su compañero en el campeonato en 2015, Red Bull ya tenía la idea de reemplazarlo por la joven promesa que asomaba en Toro Rosso. Esto lo dijo el propio Kvyat años más tarde, y comentó que Helmut Marko le dijo que debía superar a Ricciardo en casi todas las carreras del año para conservar su asiento. En Australia no pudo empezar la carrera por un problema en la caja de cambios, eso sí, habiendo clasificado en una insuficiente 18ª posición. En Bahrein quedó séptimo por detrás de su compañero que acabó cuarto. En China, sorprendentemente, consiguió el único podio de Red Bull en esas 4 primeras carreras del año, con una tercera posición con otro cuarto puesto de Ricciardo. En esa carrera, cabe añadir que Kvyat tuvo un percance con Sebastian Vettel en la salida, y en el prepodio, el piloto de Ferrari y el de Red Bull discutieron sobre aquello. Finalmente, en Rusia es donde se acabó de cuajar el intercambio que cambiaría la historia de la Fórmula 1 para siempre. En dicha carrera, Kvyat golpeó 2 veces otra vez a Sebastian Vettel en la salida, y en el segundo toque envió al muro al 4 veces campeón del mundo. Daniel recibió una sanción de stop and go, comprometiendo completamente su carrera y quedó en 15ª posición. Esto fue la gota que colmó el vaso y la excusa perfecta para hacer el SWAT de pilotos que venían buscando tiempo atrás en Red Bull. Finalmente, el 5 de mayo de 2016, los de Milton Keynes anunciaron la bajada de Kvyat a Toro Rosso y el ascenso de Max Verstappen al equipo madre de la familia Red Bull. El debut de Max en la escudería sería el tan recordado Gran Premio de España 2016, y el resto es historia. Mercedes, como no podía ser de otra manera, eran claros favoritos para la pole. En ese punto de la temporada, Rosberg había ganado las 4 carreras inaugurales del año, y sumaba 100 puntos frente a los 57 de Hamilton. Con el dominio de las fechas plateadas, salvo sorpresa, la pole estaba prácticamente garantizada para ellos. Y la cuestión, como en gran parte de las clasificaciones desde 2014, era qué integrante de Mercedes se llevaría con la pole. También, entre Ferrari o Red Bull, quién sería la alternativa de los de Brackley. En el inicio de 2016, Ferrari parecía más fuerte que Red Bull, pero estos últimos tenían en sus manos una cita con la historia. Hamilton en su primer intento en Q1 colocaba un 23-2, tiempo más que suficiente para pasar a la siguiente ronda. Rosberg conseguía batir el tiempo de su compañero colocando un 23-0. Y Max Verstappen en su primer intento de clasificación se quedaba a tan solo 5 décimas del tiempo de los Mercedes. En este primer envite, Ricciardo no podía superar el tiempo de su compañero, quedándose a casi 2 décimas de Max.
La diferencia de Mercedes con los demás monoplazas era simplemente ridícula. Los demás equipos no tenían nada que hacer con Mercedes. Lo máximo que podía hacer Verstappen, por ejemplo, era una tercera posición. El colchón de medio segundo de Mercedes era prácticamente irrecuperable. En el primer intento en Q2, Hamilton marcaba un sensacional 22-1, más de un segundo más rápido que su intento en Q1. Rosberg no podía replicar a su compañero y se quedaba a 6 décimas de él. Bastante bestia la diferencia entre Hamilton y Rosberg en este primer intento. Para que veáis la diferencia entre Mercedes y el resto, Alonso se quedaba a 2 segundos del tiempo de pole. Una diferencia simplemente surrealista. Ricciardo solamente conseguía colocar un discreto 23-7 y Verstappen marcaba un 23-1 sacándole 5 décimas a Ricciardo, pero aún así muy lejos de las flechas plateadas. Vettel conseguía colarse entre los dos Red Bulls a más de 1,5 segundos del crono de Hamilton. Kvyat en su primera carrera en Toro Rosso quedaba eliminado en la Q2. Su nuevo compañero Carlos Sainz sí que conseguía pasar a la siguiente ronda. Milagrosamente, Fernando Alonso con su McLaren Honda conseguía pasar a la Q3. Aunque parezca mentira, era la primera aparición de Alonso en Q3 desde que llegó a McLaren Honda. Verstappen, por otra parte, tenía entre ceja y ceja la segunda línea de parrilla. Hamilton bloqueó neumáticos en su primer intento de la Q3 y solo pudo marcar un 23-2. Y su compañero Nico Rosberg, aparentemente sin ningún contratiempo en su vuelta, marcó un 22-4, 3 décimas más lento del crono de Hamilton en la Q2. Verstappen en su primer intento marcaba un 23-2, por delante de Hamilton, pero recordemos que había bloqueado neumáticos. Ricciardo solamente tenía un set de neumáticos blandos nuevos, por lo que haría su vuelta al final de la sesión. Y pese a estar por detrás de Max en toda la quali, marcaría un 22-6. En el momento de la verdad, Daniel estaba por delante de Max. Hamilton, esta vez con una vuelta limpia, marcaba un extraordinario 22-0. Rosberg esta vez no lo pudo batir, quedándose a más de 2 décimas. Y Max finalmente clasificaba cuarto por detrás de su compañero. Segunda línea para el joven Mad Max. El objetivo para la carrera sería conseguir el podio. La pole se la llevaba Lewis Hamilton después de hacer una extraordinaria vuelta. Esta era la tercera pole para Lewis Hamilton esta temporada 2016 y la número 52 en su trayectoria deportiva. Red Bull aseguraba la segunda línea y Ricciardo conseguía quedar por delante de Verstappen. La clasificación estaba muy marcada por equipos. Primera línea para Mercedes, segunda línea para Red Bull y tercera línea para Ferrari. Los dos españoles habían conseguido estar en la Q3 en su Gran Premio de casa, con coches que probablemente no estaban para ello. Sin dudas quedaba una parrilla de salida muy interesante para la carrera del domingo. Todo indicaba a una victoria plácida de Mercedes. El ritmo de las flechas plateadas era implacable y los demás equipos eran meros espectadores del dominio de Mercedes. Sin embargo, en esa carrera habría un suceso que sería totalmente determinante para el desarrollo del Gran Premio. Se apagaban los semáforos y Nico Rosberg conseguía adelantar a Lewis Hamilton en la curva 1. A continuación ocurriría el hecho que sería determinante en este Gran Premio. Hamilton pasada la curva 3 intentaría devolver el adelantamiento a su compañero de equipo. Lewis se fue a la hierba después de que Rosberg le cerrara y los dos Mercedes colisionaron. Ambos estaban fuera de la carrera. Doble abandono de Mercedes en apenas 3 curvas de Gran Premio. Drama total para los de Brackley. A día de hoy hay muchas discusiones sobre quién tuvo culpa en este accidente. Hay algunos que culpan a Hamilton y otros a Rosberg. Lo que estaba claro es que la victoria pasaba de la mano de los teloneros. Parecía que Red Bull o Ferrari se iban a llevar la victoria. El safety car apenas estuvo 2 vueltas. Ricciardo y Verstappen ocupaban las 2 primeras posiciones y Carlos Sainz con un salidón estaba tercero, por delante de los Ferrari. Daniel en la vuelta 3 era el encargado de relanzar la carrera, con un Max Verstappen acechando detrás de él. Y Sainz, que estaba tercero, estaba aguantando a los Ferraris, que lógicamente con el ritmo tan inferior del Toro Rosso estaba ralentizando a los de Maranello. Eso permitió tanto a Verstappen como a Ricciardo crear un hueco con los Ferraris. Estaba claro que el madrileño tarde o temprano iba a caer posiciones, pero estas vueltas para la familia Red Bull eran muy importantes. Finalmente en la vuelta 8, Vettel conseguía adelantar a Sainz. Y poco después, Raikkonen hacía lo propio. Carlos bajaba a la 5ª posición. Por suerte para Red Bull, habían creado un hueco importante con la gran amenaza por la victoria, que eran Vettel y Raikkonen. Apenas en la vuelta 11, Carlos hacía su primera parada. La estrategia no estaba clara si eran a 2 o a 3 paradas. Ricciardo entraba una vuelta más tarde y ponía los neumáticos medios. Verstappen en este momento se convertía en el piloto más joven de la historia en liderar un gran premio. La estadística de momento duraría solo una vuelta, porque Max pararía en la vuelta siguiente, y también pondría neumático medio. En cabeza de carrera, el único que no había parado era Sebastian Vettel. Parecía que el alemán iría a una estrategia alternativa, pero nada más lejos de la realidad, entró en boxes en la vuelta 15. Ferrari no se la quiso jugar a 2 paradas. Vettel saldría por detrás de ambos Red Bulls.
Parecía que el ritmo de carrera de Vettel era un pelín superior al de Verstappen y al de Ricciardo, por lo que el alemán era un claro candidato por la victoria. Alonso rodaba en zona de puntos manteniendo detrás al Williams de Felipe Massa, que era un coche mucho más rápido que el McLaren de Alonso. Los tres primeros estaban separados a una distancia de un segundo. Recordemos que el circuito de Montmeló, antes del cambio de configuración en 2023, con la última chicane antes de meta, era muy difícil adelantar en ese trazado, por lo que para poder adelantar necesitabas un delta de velocidad bastante importante. En la vuelta 22 el Force India de Hülkenberg empezó a arder, pero por suerte Nico pudo dejar el coche en una zona donde no era peligroso, por lo que no hizo falta la intervención del coche de seguridad. Los tres primeros seguían a una distancia muy corta. Ferrari parecía que tenía mucho más ritmo. De hecho, Kimi se estaba acercando al grupo de cabeza de carrera. En la vuelta 28, Daniel Ricciardo entraba a boxes a hacer su segunda parada, poniendo otro juego de neumáticos blandos. Teniendo en cuenta en la vuelta en la que estábamos, quedaba claro que Ricciardo iba a 3 paradas. La cuestión era saber qué estrategia haría Verstappen y qué estrategia harían los Ferraris. Ferrari decidió replicar la estrategia de Ricciardo, parando a Vettel una vuelta después para hacerle un undercut a Verstappen. En este momento teníamos un paradigma de carrera bastante interesante. Vettel y Ricciardo irían a 3 paradas, y Verstappen y Kimi Raikkonen irían probablemente a 2. Los que habían parado con neumático nuevo estaban sacándole segundos por vuelta a los dos de delante. Vettel y Ricciardo debían llegar a cabeza de carrera y volver a parar, así que en estas vueltas ambos pilotos hicieron prácticamente vueltas de clasificación. Vettel iba más rápido que Ricciardo, y poco a poco se estaba acercando a él. Aún así, en este punto de la carrera, estaba a unos 3 segundos de Daniel, y a 17 segundos de Max Verstappen. El neerlandés paró en boxes en la vuelta 35 a hacer su segunda y última parada, y el objetivo era hacerlos durar hasta el final. En el anterior stint los neumáticos medios habían durado unas 20 vueltas, pero en este punto de la carrera la pista estaría más engomada y los coches tenían menos peso, por lo que era una tarea difícil pero no imposible. Verstappen para ganar la carrera tenía que hacer 30 vueltas con este compuesto. Ferrari decidió copiar la estrategia de Verstappen parando a Kimi Raikkonen una vuelta más tarde. Raikkonen también iría a 2 paradas, y saldría justo detrás de Max. Si le salía bien la estrategia, la pelea por la victoria estaba servida. Vettel, a pesar de haber parado solo unas vueltas antes, volvía a entrar en boxes a hacer su última parada. En el tercer stint de carrera, Ferrari solamente había hecho 8 vueltas de neumáticos blandos, por lo que lógicamente no le había valido la pena esta segunda parada. Ahora mismo Vettel estaba en la misma estrategia que Kimi y que Verstappen con una parada más. Error en la estrategia de Ferrari. Ricciardo haría su última parada en la vuelta 44 y saldría por detrás de Vettel pero con muchas mejores ruedas para el final, por lo que previsiblemente el Red Bull tendría más ritmo que el Ferrari de Vettel en las últimas vueltas de carrera. Verstappen lideraba la carrera y tenía justo detrás a Kimi Raikkonen. El finés estaba en zona de DRS y parecía que tenía más ritmo que Max. Pero claro, en Montmeló era muy difícil adelantar. Con el aire sucio, en la sección de las curvas, Verstappen le sacaba mucha distancia a Kimi, así que adelantarlo era tarea muy complicada. En la vuelta 47, el McLaren Honda de Alonso decía basta. Fernando se había quedado sin potencia y tenía que abandonar. Y como era habitual en esa época, otro problema mecánico para los de Woking. Alonso aparcó el coche en una zona del circuito donde había una escapatoria, por lo que tampoco hizo falta la intervención del safety car. Kimi seguía oscilando la zona de DRS, pero sin la velocidad suficiente para poder preparar un adelantamiento al neerlandés. El grupo de detrás, Vettel y Daniel, estaban muy rezagados. La estrategia de 3 paradas quedaba claro que no era la óptima. Kimi tenía la oportunidad de ganar su primera carrera en Ferrari desde que volvió en 2014. Tanto el choque de los Mercedes como la discutible estrategia de sus competidores le daban un mano a mano por la victoria con un crío de 18 años, en su primera carrera en un coche competitivo. El finés se acercaba mucho en las rectas, aunque en la zona revirada Max le estaba sacando un mundo, lo suficiente como para que el DRS no pudiera permitir el adelantamiento. Si nada cambiaba, Max Verstappen iba a ganar su primera carrera en Fórmula 1. Con mejores ruedas, Ricciardo estaba justo detrás de Vettel. En ese momento había pelea por la victoria y pelea por el podio. El piloto de Red Bull era totalmente consciente de la dificultad de adelantar en este trazado, por lo que en la vuelta 59 Ricciardo intentaba un adelantamiento kamikaze. El australiano se fue por fuera, y Vettel recuperó la tercera plaza. 2 vueltas más tarde, Ricciardo lo volvía a intentar sin éxito. Adelantar aquí estaba siendo prácticamente imposible. A 2 vueltas del final, Ricciardo pinchaba la rueda trasera izquierda. El podio decía adiós para el australiano. Aún así tenía 50 segundos de ventaja con el quinto clasificado, por lo que paró en boxes y no perdió posición. Y no había tiempo para más. Max Verstappen hacía historia. Con una gestión de neumáticos impresionante y manteniendo a todo un Kimi Raikkonen detrás, ganaba la carrera. Max se convertía con mucha diferencia en el piloto más joven en ganar en Fórmula 1, un récord que es totalmente imbatible y que probablemente nunca lo veremos superarse. Red Bull conseguía la primera victoria de la temporada y también la primera desde 2014, y esta sería la primera de muchas de Max Verstappen, que a día de hoy ya supera las 70 y que desde luego aún le quedan muchas más por conseguir.
Este monstruo en la Fórmula 1 nació aquí, en el Gran Premio de España 2016. 10 años más tarde, este joven ya es 4 veces campeón del mundo, e indiscutiblemente es la referencia en la Fórmula 1 estos últimos años. Sin saberlo, la autodestrucción de Mercedes trajo al nuevo rey del Gran Circo, el hombre que haría temblar a todos en la categoría, Max Verstappen.